conocen, mi nombre es León Legazpi. Y bueno, quería platicarles del viaje que fue de Tijuana hasta Ushuaia, la capital más austral del continente. Ahorita que estamos en una librería sería bueno honrar que hace muchos años leí un libro que se llama El Camino a Santiago, ¿no? El camino se desarrolla en España, ¿no? Y es un camino espiritual. Y cuando lo leí dije, sería padre tener una experiencia de estas y todo, aunque no me llamaba mucho la atención hacerlo en España, ¿no? Y sin embargo la vida da vueltas y te da esta oportunidad de poder hacer este camino en América, que se me hace mucho más pintoresco. Fui a hacer algunos negocios en Tijuana y ahí fue donde me salió la inquietud, la epifanía le llamo, donde ¿qué pasaría si me salgo? Estábamos viviendo en Ciudad de México, que es muy caro. ¿Qué pasaría si me salgo a vivir a otros lados? Y de aquí, la primera prueba ya había vivido. He vivido en Veracruz, he vivido en Morelia, pero no había vivido solo. Entonces, la primera impresión fue irme a Pachuca, aquí cerquita, ¿no? Para ver qué pasaba. Todo. Estuve ahí un mes. Pachuca es un lugar muy bonito. De ahí empecé a viajar más hacia el sur, que es Oaxaca. Estuve en la Lista de Cabrera. Estuve otro mes en Oaxaca, ¿no? Que es una ciudad muy bonita, muy cultural, tiene de todo. Y después me fui otro mes, Puerto Escondido, sí es Puerto Escondido, exacto. De ahí me fui a San Cristóbal de las Casas, que es lo que estamos hablando. Me habían hablado maravillas, que es un lugar muy bonito, hay muchos turistas, hay una vida cultural ahí en San Cristóbal de las Casas. Casi diario uno puede ir a un lugar y hay shows y hay eventos muy padres. Ahí pasé mi cumpleaños. Y de ahí mi idea principal era irme hacia el Caribe y hacia esa parte que realmente ya conozco y no era un reto. Y mi idea era salir del país, entonces ahí fue donde decidí ya aventarme de plano e irme ya a Guatemala. Puedes hacer voluntariados. Un voluntariado es cuando llegas a un lugar, te ofrecen hospedaje y te ofrecen alimentación y tú ofreces trabajar ciertas horas, generalmente son como 4 horas. Y de ahí puedes hacer lo que tú quieras con tu horario. Y como estás en una ciudad nueva, pues puedes salir a viajar, a conocer lugares y todo. Corrí con mucha suerte llegar con una familia. Yo era el primer voluntario que tenían ellos. Y realmente en vez de tratarme como voluntario, me trataron como huésped, ¿no? Yo les decía, y bueno, ¿en qué les ayudo? ¿En qué les apoyo? Y me decía, sí, ahorita te decimos, vamos a pasear. Total, con esta persona lo acompañé a viajar en Guatemala. Él es una persona que vende cosas sacras para iglesias. Entonces visitaba varios pueblos alrededor de Guatemala y vendía cosas para las iglesias. Y para mí era fantástico porque íbamos en su camioneta y yo iba conociendo Guatemala, que realmente es muy parecido a México y muy parecido a Chiapas, pero tiene un toque ya algo diferente, ¿no? Lago Atitlán es donde me quedé, que es una maravilla. Yo no sabía mucho qué esperar de Guatemala, pero esa parte del lago Atitlán es un lago enorme, tiene unos pueblitos muy, muy bonitos y cada pueblito tiene como una imagen. Hay un pueblito hippie, hay un pueblito turístico, hay otro pueblito más autóctono y estuvo muy bien. Ahí me quedé un mes trabajando, viviendo con ellos. Hicimos amistad con Manuel y Jania, que es el matrimonio con el que me quedé. Y de ahí, bueno, ya continué mi camino por Sudamérica. Aclaro que cuando conocí en Chiapas a un amigo argentino, él compró una camioneta y se puso a viajar desde Argentina hacia el norte. Y todo el mundo le decían, muy bien, qué padre, ¿a dónde vas? Y él no tenía un destino fijo, él seguía viajando. Y como ya estaba cansado de esa pregunta, decía, voy a México, ¿no? Y al final se hizo realidad, su destino final fue México, ¿no? Y de no tener un destino, terminó siendo ese su destino. Cuando lo escuché se me hizo algo muy bonito y dije, sería padre salir sin un destino fijo y encontrar ese destino. Yo tenía, obviamente, mi destino era Argentina. Quiero mencionar, soy fan de Mafalda, no sé si lo conocen, los chiquillos ya lo conocen a Mafalda, ¿no? Porque se me hace que su autor era un genio, sus chistes siguen siendo aún actuales. Y total, bueno, empezamos este viaje por Centroamérica. Cada país tiene su toque distinto. En El Salvador de Bukele estuve un rato ahí también. Yo creo que la experiencia que más recuerdo de Salvador fue que iba yo caminando y había unos militares enfrente de mí y unos maras amatruchas
amarrados en una camioneta, y yo ya no podía. Dije, si me muevo, los militares van a verme sospechoso, si paso por ahí también no era muy cómodo, pero bueno, pues ya pasé, los militares no te hacen nada, pero sí fue bastante incómodo ver como en la tele vemos a los salvatruchas todos tatuados y todo, verlos ahí en vivo, ¿no? Y así tratados de blanco y amarrados, espantosamente. Total, de ahí Salvador fui viajando a Nicaragua. Nicaragua no sabía mucho qué esperar, sin embargo es un lugar muy bonito. Tristemente tienen problemas económicos, entonces mucha gente de Nicaragua se quiere salir. Pasamos a Nicaragua, Honduras. Todos los viajeros generalmente también, en lugar de hacer voluntariado, a veces me quedo en hostales. Y en hostales pues hay lugares donde hay mucho extranjero y uno puede platicar con ellos. Y lo que me habían dicho los extranjeros es que Honduras no estaba muy bien. Uno va paseando en el centro y se siente inseguro de que lo vayan a asaltar. Entonces no era un destino, pero había que pasar. Ese día que pasamos Honduras, agradecí no quedarme ahí porque era un caos. Cerraron las autopistas, entonces atravesarlo era un caos. Tuvimos que salir por terracería y el conductor que nos iba llevando el transporte se vio muy bien, nos sacó de Honduras y yo agradecí no haberme quedado en ese lugar. En Nicaragua me quedé en una ciudad que se llama León y es una ciudad muy cultural, muy bonita, y lo curioso también es de que como Nicaragua tiene gajos socialistas, las universidades no pueden hablar mucho. Esa es una ventaja que tenemos en nuestro país, de que podrás ser de izquierda o de derecha o del centro, hablas y no te van a meter a la cárcel o en una escuela. Y en Nicaragua, si tú hablas en contra del gobierno, te cierran la universidad, ¿no? Si te sales del guión, te cierran la universidad. Y en ese momento me tocó ver en las noticias que estaban cerrando una universidad, que se salió del guión oficialista y la clausuraron, ¿no? Y es algo triste. Siguiendo mi viaje hacia el sur, hay una isla en Nicaragua que se llama Omotepe. Me gusta mucho escalar y hacer hiking, subir montañas y volcanes. Y siempre había querido ir a esta isla. Es una isla que está dentro de Nicaragua, hay un lago, y dentro del lago hay una isla y ahí hay 2 volcanes. La isla se llama Omotepe. Entonces decidí escalar ahí una vez. Tuve una aventura ahí por mi responsabilidad. Me confié mucho al subir esa montaña. Me pasé la noche total en el cerro, dormí en el cerro completamente. Y eso fue porque me confié mucho. Salí a las 5 de la mañana para subirla, y yo había leído en internet que el camino era muy seguro y todo, pero nunca conté con el COVID, la gente dejó de subir, el camino lo dejaron de hacer y se perdió. Y lo que me pasó es que cuando hice el camino, cuando volteé ya no había camino de regreso, y entonces sí fue bastante. Y luego había unos monos que me iban siguiendo en el camino. Yo oía que seguían y me seguían algo. Hay una parte donde sí los escucho muy cerca y llevo la cámara y lo vi en video y se ven los monos que están ahí persiguiéndome, ¿no? Como que querían sacarme del territorio. Fue una experiencia algo intensa. Cuando llegué me regañaron la del hostal, me dijeron que tenía que avisar, ¿no? Ya iban a llamar a la policía y darme como perdido. Y muy amable a la señora, me regañó, pero muy amable, ¿no? Porque también si me ponen como desaparecido se van contra el hostal, ¿no? Los hacen responsables de los turistas a ellos, ¿no? Que no debería de ser tampoco. Y total, bueno, eso fue una experiencia. De ahí pasé a Costa Rica. Ya había viajado a Costa Rica, entonces lo que quería era una experiencia nueva y busqué otro voluntariado y me fui a un lugar que se llama Bahía de Drake, una reserva ecológica, y se supone que ahí está, según National Geographic, la mayor biodiversidad del mundo, más que en Brasil, o sea que hay más animalitos ahí diferentes. Entonces hice un voluntariado en un ecostal que básicamente estaba en la selva, a unos 40 minutos caminando del pueblito más cercano, y ahí hice un video que le puse 40 días en la selva. A los guardabosques ahí les caí de perlas porque me dejaron encargado en Año Nuevo y en diciembre, ¿no? Y está bien, o sea, digo, yo no tenía con quién pasarla y se fueron y yo me quedé ese tiempo ahí, ¿no? Y es hermoso porque llegó una pareja, son de Bulgaria pero viven en España y hablan inglés y muy poquito español. Llegaron al campamento y quería que alguien les enseñara
una cascada que está muy cerca. Yo era el más joven y me dijeron los guardabosques, llévalos tú, ¿no? Y ahí a mí me encantaba pues poder estar solo, ir al bosque y a la aventura. Fui con esta pareja ahí. Hay cosas que por más que intenté documentar todo, no puedes grabar. Teníamos que cruzar nadando una parte, entonces no llevábamos cámaras. Y mi cámara la había perdido, la de contraagua. Llegamos a la cascada y había un ave secando sus alas, pero con las alas abiertas, increíble, y estuve ahí como 10 minutos y nosotros decíamos, ¿cómo no podíamos grabar esto? Es increíble estarlo viendo, y ya decíamos, vamos a usarlo nada más con la vista y en nuestra memoria, porque pues somos los únicos testigos de esto, ¿no? Esta pareja me invitó en Año Nuevo, los conocí, me dijeron, ¿dónde vas a pasar Año Nuevo? Pues aquí en el campamento, vente con nosotros. Y ese día en Año Nuevo cayó un aguacerazo, no pude salir a la cena porque tenías que atravesar 2 ríos y en la noche había serpientes venenosas, y entonces se llama terciopelo, serpiente terciopelo. Entonces pues la serpiente, o sea, te pones botas y sí puedes atravesarlo, pero había una tormenta, entonces ahí me quedé Año Nuevo. Y al otro día me hablaron, me buscaron y me dijeron, no pudimos salir por la tormenta, vente con nosotros, y me invitaron. Y es muy bonito cómo te encuentras gente y te abrazan cuando a lo mejor cuando lo necesitas, una compañía y todo. Y tuvimos un Año Nuevo, el 1 de enero, tuvimos un Año Nuevo, la pasamos muy bonito, ¿no? Una velada muy bonita. Estuve ahí, bueno, hice varios amigos ahí en Bahía de Drake, en esa selva. Mi trabajo era muchas veces chaponear, le decimos aquí, era limpiar parte de la selva donde estaba este recorrido, o era limpiar parte de los caminos para que los turistas que iban a la selva pudieran caminar, ¿no? Y todo, y uno les limpiaba los caminos a los turistas, porque se hacían recorridos nocturnos, ¿no? Van varios turistas en la noche, y en la noche salen muchos animales. Pasaron varias cosas ahí en 40 días, pero me voy a seguir con Panamá. Panamá es muy bonito, es muy limpio, todo está acomodado, es muy diferente. Yo ya conocía Panamá antes, pero hoy es muy moderno, tiene muchos rascacielos, pero lo sentí un poco desangelado. Y voy a hablar de lo que yo vi, de mi experiencia. Yo siento que los panameños, y yo los sentí un poquito groseros, y yo decía, bueno, soy yo, ¿no? A lo mejor tengo mala suerte. Y cuando estuve en la central camionera veía un anuncio que decía, por favor, diga gracias, sea amable, diga por favor, porque la gente no lo dice. Y es muy curioso cómo dar las gracias o pedir por favor, siento que lo ven como una especie de inferioridad, y es cultura, ¿no? Nosotros no somos así, y eso me gusta de mi gente, de nosotros. Todos somos mexicanos aquí, ¿verdad? Él es panameño. No. Él no dice, por favor, diga. pero no es panameño. Es maleducado, que es otra cosa. No. De ahí, yo quería hacer todo este viaje, la idea era hacerlo por autobús. Y ir disfrutando y viendo lugares que no te van a contar nadie. Los pueblitos de Honduras, ver los pueblos de Guatemala y todo esto, quería hacerlo por autobús. De Panamá a Colombia no hay autopista, se llama Tapón del Darién, es pura selva. Dicen que no pudieron hacer la autopista, la verdad es que los colombianos no se llevan con Panamá porque fueron parte se independizaron. Vas conociendo gente en el camino, que eso es algo que también no esperaba, no esperaba ahí. Mi viaje, mi intención era hacerlo siempre solo. Y en Oaxaca conocí un argentino, Pedro, y nos hicimos amigos. Es un doctor ya retirado, y estuvimos en contacto. Es una persona muy inteligente, muy amable, yo lo admiro mucho. Y cuando íbamos platicando por WhatsApp, ¿no? Él se regresaba a Texas, él vive en Texas, y me decía, cuando llegues a Colombia, yo te alcanzo. Y la verdad dije, pues ok, pero no le creía mucho, ¿no? Y ya cuando le dije, oye, ya voy a ir a Colombia, perfecto, nos vemos tal día allá, ¿no? Yo me encargo, yo hago las reservaciones y todo, y te veo allá. Y bueno, nos encontramos en Colombia, y con Pedro muchas veces, cuando uno hace el viaje, uno dice a dónde quiere ir muchas veces, pero cuando tienes amigos, y a lo mejor amigos que conocen más como Pedro, me decía, vamos a ir a pueblear en Colombia.
muchas veces, voy a ser franco, de repente llegas a un país nuevo que no conoces, pues no sabes qué te vas a encontrar, cómo es la gente, si son más violentos, si son más amables. Y llegué a Colombia y nos fuimos a pueblear a Jardín, se llama un pueblo, y a Jericó. Son pueblitos tan bonitos, si vieran. Jardín se llama porque está en las montañas, en la cordillera cafetera, y esa parte siempre tiene flores. Entonces el pueblito siempre tiene rosas, siempre es primavera, por eso se le llama jardín, porque parece pues un jardín realmente, y es muy bonito. Son de esos lugares donde uno va pasando y dice, ¿y si me quedo a vivir aquí? ¿No? Y si me vengo a vivir, porque la vida es súper tranquila y todo es muy bonito, muy limpio también, eso veo. México ha avanzado en que somos limpios, ya no veo tanto basura como anteriormente, pero yo no esperaba ver eso en Colombia, los lugares limpios y hasta cierto punto económicos. De ahí nos fuimos a Jericó, que es otro lugar más turístico, otro pueblito. Hay más museos, pero son pueblitos muy chiquitos y son muy acogedores. Realmente podrían pasar por pueblitos también mexicanos, por la diferencia de la gente que tienen allá, ¿no? Me quedé dos meses en Medellín, Colombia, conociendo. La gente de Medellín quiere mucho al mexicano, eso me gustó mucho. Somos muy bien recibidos. Muchas veces con mi amigo Pedro me daba risa que tomábamos un tuk-tuk, si ubican estos motos, ¿no? Bueno, decía mi amigo Pedro, adivina de dónde somos, ¿no? Y decían, bueno, era una trampa porque nuestros acentos son diferentes, y decían de Perú, no somos de Perú. Y decía, yo soy de Argentina, y yo decía, yo soy de México. Y el chofer, invariablemente casi siempre decían, de México, el Chavo del Ocho, y empezaban Luis Miguel, y es que realmente nuestra cultura permea tanto en Sudamérica, y es increíble. Una cosa es que nosotros sepamos que nuestra cultura permea, pero y otra cosa es verlo, que te lo digan. Y también hice otro amigo alemán que me alcanzó en Costa Rica. Me dijo, oye, ¿vas a ir a Colombia? Sí, yo también, te alcanzo en Medellín. Me alcanzó en Medellín y viajé con él un poco, ya como conocía lugares como Comuna 13 se llama, que era un lugar en Medellín muy peligroso, y ellos lo transformaron en un lugar turístico, y ahí hay grafitis y hay gente bailando, y es un lugar ya más turístico. Ya podía llevar a Paul a conocer ciertos lugares. Después de un mes en Medellín ya me sentía más como en casa. Yo amo mi país, como mexicano soy muy orgulloso de mi país y creo que tiene lugares hermosos, pero hay una parte en Medellín que se llama Guatapé, no sé si alguien lo conozca o lo haya visto. Es una piedra, es un peñón enorme que uno sube en las escaleras, y es una presa que se hizo, digamos que es un lago enorme que crea muchas islas, y es un lugar maravilloso. Ahí tenía su casa tipo Pablo Escobar, exactamente, y la tienen con bombas, ¿no? O sea, nunca la arreglaron, está con sus bombas porque la atacaron, ¿no? Entonces es parte del tour, es pasar a ver la casa de Pablo Escobar ahí, ¿no? Y hay gente muy rica, hay islas una isla que se llama la Isla de la Fantasía, que es un hotel, ¿no? Y pues es para gente que tiene dinero, ¿no? Pero es para todos los presupuestos. Yo traté de hacer este presupuesto lo más económico, ¿no? Porque digo, si vas gastando dinero, pues te lo vas a acabar en el primer país, y mi idea era llegar hasta Argentina, ¿no? Y mi experiencia en Colombia fue muy bonita. Yo me quería quedar más tiempo. Y vas a la tienda y el acento te lo reconocen, entonces te dicen, mexicano, ¿cómo estás? Y ya nada más con verte ya te hacían show, y te sentías en casa. Ya de ahí me fui a Cali, que es la capital de la salsa. ¿Cómo baila salsa ahí? O sea, uno lo dice de broma, pero el viernes en la noche uno va a las calles, cierran una calle y se vuelve de salsa. Y la mentalidad es muy chistosa, porque tú vas y se te acerca alguien a bailar, y si quieres bailar bailas, y si no, no hay drama, ¿no? El que sigue y te dejan y no pasa nada, y todo el mundo baila con todo el mundo, y la calle es como el bar, y las barras son las tiendas, porque todo el mundo va a la tienda a comprar cerveza, incluso te cobran para entrar a esa calle. Pero cuando vas en el coche, hay fiestas por todos lados y bailan pura salsa de ahí noche.
Sí, es un lugar, la capital de la salsa completamente. De ahí ya quise salir de Colombia porque tenía que salir el viaje. Generalmente te dan 3 meses para quedarte en cada lugar, 90 días. Quería salir en cada país con tiempo, puedes pedir más tiempo, pero pues, si me quedo más tiempo en un lugar, pues nunca voy a llegar a mi destino. Quiero contarles que este viaje lo hice en 2 años y medio, más o menos, que estuve fuera de aquí, de Tizayuca. Entonces sí fue largo y se los voy a resumir en unos minutos, entonces voy a continuar. Quise salir de Colombia y también hice un videito que se llama Colombia no me quiere dejar ir. Ese día de Colombia, de Cali iba a viajar a Pasto. Salimos 1 hora y media tarde porque había una maleta con contrabando. Nos subieron los policías, estuvieron gritando de quién es esta maleta, de quién es esta maleta. Nadie respondió, todo el mundo se volteaba a ver en el autobús misteriosamente, ¿no? Seguramente es tuya y no quiere decir que es tuya, ¿no? Todo el mundo era culpable, total, se llevaron la maleta. El autobús salió, se descompuso el autobús a las 12 de la noche, tuvimos que esperar hasta la 1 de la mañana que llegara otro autobús por nosotros, nos cambiamos, los lugares se perdieron, era donde te tocara y ya, bueno, ahí vamos. En la mañana estaban arreglando la autopista, hicimos más horas, unas 4 horas más de lo que se debería, pero yo iba optimista, entonces dices, no pasa nada, no pasa nada. Se ponchó la llanta del autobús y yo decía, ya, es mucho, ¿qué onda, no? Y también nos detuvimos porque había una pasajera que estaba alegando que su mochila no estaba, y era una alemana y no hablaba español, exactamente. Entonces ya fui a hablar y le dije, tu mochila es una que estuvieron voceando, todo el mundo gritaba de quién era esta mochila y nadie dijo, y tú nunca dijiste que era tuya. Sí, no, decían, eso era misterio, porque la chica no traía cocaína, era de Alemania, pero creo que le pusieron cocaína en la mochila. Eso fue el problema. Y también la chica era muy dispersa, o sea, estuvieron gritando, por más que no hables español, te están mostrando la mochila. Pero qué bueno que no dijo que era suya, porque la detienen y se queda en la cárcel. Bueno, puede ser también, sí, puede ser también que... Sí, no discutimos ese tema, fíjate, no es lo que le ofrecí, decir, vamos a cruzar la frontera, lo pensé y se los voy a contar a ustedes. Lo que pensé, estás muy tontita, vamos a cruzar la frontera juntos y de ahí ya. Entonces, bueno, le ayudé, cruzamos la frontera, le ayudé entre comillas porque pues ya iba conmigo y yo decía qué camión comprábamos y todo para cruzar a Ecuador. En Ecuador llegué a Quito, ahí ya se fue, ella iba para estas islas Galápagos, ella iba para allá, que es una zona muy cara y yo no tenía presupuesto para ir para allá. Me quedé en Quito, donde está la mitad del mundo, y ahí hice otro voluntariado donde trabajé en la cocina y trabajé en recepción. Y esto de hacer voluntariados es algo que hasta cierto punto disfruto, porque como conoces a gente como que está igual que tú, viajeros, te empiezan a decir, oye, mira, puedes ir acá, puedes ir allá, toma este camión, te va a salir muy barato, y te decían todo, ¿no?, al respecto. Y algo que es curioso en Ecuador es que me dijeron los del hostal, a las 6 tienes que regresar, pase lo que pase, ¿no? Yo he creído, o sea, vengo de Ciudad de México, oye, aquí no pasa nada. Y no, pregunté a un policía, oye, ¿qué pasa? Me dicen en el hostal que tengo que estar a las 6 de regreso. Y me decían, por tu seguridad, sí. Y no me dijo entre estas palabras, pero dio a entender, no me hago responsable después de las 6 de la tarde, aquí, ¿no? Y a las 5:30 se empiezan a escuchar cortinas y todo de cerrar, y a las 6 de la tarde está vacío. Tomé unas fotos, porque sí salía a caminar un poco, pero está todo abandonado, hay un señor ahí misterioso en la esquina que no da buena espina, es muy feo. Y en el mes que estuve ahí, a los 2 chefs que vendrían siendo mis jefes los asaltaron, les quitaron su celular, ¿no? Y lo curioso es de que una vez platicando con una chica que trabajaba ahí en el hostal, me decía, es que vamos a estar como en México de inseguros. Y sí me dolió un poquito el orgullo, quería yo responderle, pero tampoco me voy a poner a decir, no tiene nada que ver, o sea, México es, digo, hay zonas por supuesto, ¿no? Pero bueno, no me quise decir, lo sentí un poco rudo, pero pues a lo mejor sí ella tenía que conocer un poco más. De Ecuador
viajé a Cuenca, seguramente Cuenca no lo han escuchado, es un lugar, es un pueblito bien bonito que está en la provincia de Ecuador, limpio, pasa un río a mitad de la ciudad y eso es algo que me gustaría a lo mejor que como mexicano aprendiéramos porque realmente todo está limpio allá y es un lugar bien cuidado, no parecía primer mundo, pero yo no veía cosas, digamos, casas feas, degradadas, todo está limpio, todo está bien pintado, todo está arreglado. Como Querétaro puede ser, en una parte muy buena de Querétaro, así está Cuenca, está muy bien arreglado y muy turístico, es una zona que no sabía. En ese entonces también me alcanzó Pedro, porque Pedro en lo que yo hice de Tijuana a Ushuaia, Pedro ha viajado por África, Europa, se fue a Asia, se fue a Bora Bora y seguíamos en contacto y me decía, bueno, cuando llegues a Ecuador te alcanzo. Pues me alcanzó en Ecuador y con él fuimos a Cuenca. Y para eso también ya me había alcanzado otro amigo que se llama Joel, que es alemán. Lo conocí en Colombia, era muy joven, realmente para que seamos amigos, yo casi le doblo la edad, más o menos, pero él se sentía un poco más seguro viajando conmigo, porque cuando él pregunta los precios en un lugar, siempre le dan lo doble, ¿no? Entonces siempre me aventaba a mí como latino para que yo preguntara por los precios, ¿no? ¿Cuánto cuesta esto? Pues a mí me daba precio más o menos local, y a él siempre, como es güero alto de ojo plata azul, siempre le daban el precio turista, ¿no? Y a mí me convenía hasta cierto punto porque como turista yo lo aventaba a él al principio en el hostal y nos hacían menos preguntas. Como latinoamericano a mí me hacían más preguntas de dónde vienes, pasaporte, bla, 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 y ya lo veían como extranjero y era más rápido, ¿no? Además hablaba perfecto español. Con Joel seguimos viajando de Cuenca. Pedro se fue, Pedro me acompañó en muchos lugares pero cortos. Perú tampoco no sabía mucho qué esperar. Tengo amigos peruanos. Joel, le estoy agradecido porque Joel hasta cierto punto era alemán y son muy sistemáticos, eso me gusta de ellos. Ya tenía trazado un plan. Yo era como que más abierto, viajar a lugares y ir a Lima y a ver que sorpréndeme Lima, ¿no? Y Joel era de vamos a estos lugares. Y fui a Huaraz. Hay una laguna que se llama Laguna 69, es muy famosa. Tiene ese nombre porque me preguntaba por qué tiene ese nombre, es porque le tocó el número 69 a esa laguna, ¿no? Y es una laguna muy bonita, tiene un azul turquesa, esa laguna baja de los montañas, de los volcanes nevados que tiene, o montañas nevadas, y tiene un lago azul impresionante. Hice también un video que se llama Paisaje del Señor de los Anillos. Tiene uno que subir 4 horas aproximadamente la montaña, y de unos paisajes hermosos. Eso sí, a comparación, quiero mucho a México, pero no tenemos eso aquí en México. Va uno subiendo la montaña y ve una cascada impresionante, ve un valle y abajo en el valle ve un arco iris, parecía efecto especial y todo. Afortunadamente lo grabé porque era muy hermoso. Me llevo bien con los alemanes, pero a lo mejor tengo muchos prejuicios con los franceses que se me hacen pedantes, estoy muy equivocado. O tengo mucho prejuicio con los españoles también, que se me hacen pedantes. Entonces, es una idea que yo traigo arrastrando tan a lo mejor de joven. Y llegando a Laguna 69 conocimos unos españoles que me dieron una magnífica bofetada de humildad, porque llegamos, empezamos a platicar, estos españoles muy guay, como dicen ellos. Empezó la plática porque le di una bandera como esta a él, al español, de México, en su mochila del centro, ¿no? Como yo la tengo. Esta es la mochila que me llevé al viaje. Y le decía, oye, pensé que era mexicano, y dije, un mexicano, vamos a hacer plática, ¿no? Le digo, oye, qué bonita y hermosa bandera tienes ahí. Y volteé y me dice, la más hermosa, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero en español, digo, con acento español, entonces me quedo así, y se me empieza a platicar, y platicamos. Nos hicimos, el grupo iba con con otros 2 compañeros, yo iba con Joel, nos sentamos a hacer un grupo, el español saca un bolillo, saca una bolsa con bolillos, nos reparte a todos, saca aguacate y empieza a partir. Le digo, oye hermano, pues yo no cargué eso, tú trajiste eso para tus amigos y para ustedes, coman ustedes, ¿no? No pasa nada. Y el español me dice, compartir es vivir, ¿no? Y aquí hay para todos.
en un tono español que hasta ahora siento bonito, porque soy yo muy bonito, y dije, wow, estos prejuicios que trae uno son a veces tan tontos, porque gente maravillosa te encuentras en todos lados, ¿no? Las líneas de Nazca, esas siempre había querido conocer las líneas de Nazca. Había un tour que es por avión, que uno se sube al avión, le cuesta $150 más o menos, y uno puede ir viajando y viendo las líneas de Nazca. Y total, Joel me convenció de que, ¿por qué hacer eso si eso lo puedes ver en Google? Vámonos a perder en el desierto y ver las líneas por nosotros mismos, así, casi pisarlas, ¿no? Y pues pareció buena idea y lo hicimos. De repente uno se va confiando mucho, y ese día que fuimos al desierto no llevamos ni gorra, no llevamos bloqueador para sol, no llevamos ni agua, ¿no? Entonces ya como a las 12 del día estaba haciendo, wow, qué mal planificado, pero bueno, lo disfrutamos mucho porque sí alcancé a pisar unas líneas, como no están señalizadas, hay tantas, sí me tocó, y eso lo voy a confesar, de repente pisar unas líneas por ahí, ir caminando y sin saberlo, y cuando volteo nos pasamos en medio de las líneas, ¿no? Muy irresponsable, pero bueno, ahí, no sabíamos. Y está abandonado, realmente no hay mucha gente, tú puedes ir en el desierto ahí caminando y conociéndolas. Conocimos las líneas de Nazca, ahí conocimos a un chileno, nos hizo plática, me dijo, los invito a mi casa, que es un camper, y era un camper que él había fabricado. Si quieres viajar, así que lo que necesitas es ganas nada más, porque este chico se compró su camioneta e hizo un camper a mano. Entonces hasta el inodoro lo tenía a madera, y obviamente compró la taza, pero le puso paneles solares, y era una casa de madera sobre una camioneta, ¿no? Muy rústico y muy acogedor, la camionetita esa, muy bonito. Jugamos ahí un Monopolio, hicimos tiempo para viajar a Lima. Igual que nosotros, tienen muchos indígenas viviendo entre ellos, son muy clasistas con ellos mismos, ¿no? Y como turistas te tratan así, y puedes ver tú mismo la diferencia de trato, y luego muchas veces no es grato porque uno ha experimentado del otro lado, entonces dices, ay, además la ciudad, hay partes donde se parece, no quería decir esto allá, donde se parece a Ciudad de México mucho en los 90s. Río Churubusco, sí, Río Churubusco, en el sur, sí, tiene una avenida que se parece, yo sentía que estaba ahí, muy parecida. En el centro también hay rinconcitos que se parecen al centro de México. Ellos tienen un concepto que se llama jirón, y yo decía, ¿qué demonios es un jirón? Y ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo, ¿no? Jirón puede ser un recorrido de 3 calles, o puede ser como un callejoncito. Cada quien te da una definición diferente de jirón. Un rato en Lima, conociendo la ciudad. Colombia hizo un amigo que se llama Alejandría. Era un personaje muy loco, él es tatuador, pero sí era una persona muy loco en su vida. Y él decía, cuando vayan a Lima nos vemos allá. Entonces tuve la oportunidad de ir a una fiesta con peruanos, puro peruano ahí, que por cierto no lo sentí, nunca fueron groseros, como mexicanos siempre te tratan bien, yo siento. A Joel también lo trataron bien, pero tampoco eran muy fraternales. Esa es la palabra es fraternal, eran muy fraternales, pero bueno, la experiencia de estar en una fiesta con peruanos en un barrio peruano fue singular. Seguimos viajando hacia Puno, y es el lago Titicaca, que es el lago más alto, tiene un azul turquesa muy bonito. Lo curioso de ahí es que los indígenas de ahí viven en islas que ellos mismos crean, ¿no? Por generación. Entonces hay como 5 viviendas dentro de una isla que ellos mismos crearon, y tienen, si yo me caso por ejemplo con una chica de ahí, puedo ir a vivir ahí, y tengo que cooperar, y diario vas al trabajo, te subes a una lancha que es comunal y vas a la ciudad a trabajar. Curiosamente ellos no se han recuperado muy bien del COVID. Después del COVID les cayó mucho el turismo, entonces la ciudad se ha venido para abajo, ¿no? Entonces sí es un poquito triste que, a pesar que en México hay lugares que se recuperaron o pudimos recuperarnos, hay lugares que no, en Latinoamérica, que no han podido hacerlo todavía. Fue triste salir ya de Perú, porque fue una experiencia encontrada, ¿no? Hay lugares muy hermosos en Perú, me gustó mucho,
quería salir, pero al mismo tiempo sentí un poco de nostalgia al salir porque faltaban muchos lados. Tiene una ciudad que se llama Arequipa, una ciudad muy bonita también, hecha, sus edificios son blancos, es colonial, pero todo es en blanco, ¿no? Porque la cantera que usan ellos es blanca, entonces muy bonita. Salí de Perú y nos fuimos a Bolivia. Bolivia es ingenioso porque ellos hay un video que puse que se llama La Playa Sin Mar. Bolivia no tiene mar, Copacabana se llama su playa. Entonces es un pueblito donde con mucha creatividad en el lago hicieron una isla y es como si fuera mar, ¿no? Y ahí va la gente, ese es su Acapulco de Bolivia. Es curioso, es un pueblito, no tiene mucho de magia, pero es un pueblito bonito, ¿no? Lo curioso de ahí es que hay mucho edificio. Como va mucho turista, hay edificios muy pequeños de 5 o 6 pisos y alrededor del pueblo ya no hay casas, es casi un pueblito de puros edificios. Viajamos a Bolivia. En Bolivia tuve suerte porque llegamos al aniversario de la ciudad de La Paz. Nos tocó un gran concierto que hicieron, fueron los Auténticos de Caritas. Sí, argentino, un grupo argentino, era el grupo estelar, ¿no? Entonces nos tocó ver ese concierto. Y como estamos mexicanos aquí en confianza, no saben organizar un concierto, no tienen idea. Metieron a toda la gente en una plaza y luego vendieron espacios para vender comida. Entonces hubo un momento en que la gente ya no podía pasar y estaba tirando las charolas. Tiraron charolas con comida. La organización fue pésima, yo no había visto una cosa así. Tuvimos que salir de ahí y ver el concierto desde el hostal, que era como una vista panorámica, ¿no? Bolivia es una ciudad bonita, es curiosa, no hay centros comerciales, no saben si en Bolivia no hay McDonald's, lo sacaron, y al mismo tiempo no hay Walmart, no hay centros comerciales, todo es como si fuéramos al centro a comprar, como aquí más o menos, todo es así, no hay centros comerciales, son muy diferentes, y además el boliviano también es un poco, nunca recibí realmente una grosería, son muy cerrados, porque son muy desconfiados del extranjero, ¿no? Incluso ahí sí yo me sentía extranjero. En muchos de los países yo me podía mezclar y pasar, pero ahí sí te hacen sentir como extranjero. Básicamente te subes a un autobús y se callan todos y ya no hablan, y es curioso, ¿no? Es algo muy bonito. Lo que tiene muy bonito Bolivia es un salar, se llama el Salar de Uyuni. Seguramente alguien ha visto de estas fotografías, se ve el cielo y un espejo en el piso. Es un salar donde hay agua en las mañanas, en el atardecer, y se refleja el cielo y uno parece que está en el cielo. Se pueden tomar fotografías muy hermosas. Yo creo que ahí tomé menos fotografía porque estaba tan maravillado de ver el espectáculo que es ver el cielo reflejado y el atardecer, y además como es un desierto abierto, tienes una perspectiva del cielo diferente. Yo no había visto tantos cielo abierto, tan abierto, ¿no? Es algo muy bonito. Eso fue un mar anteriormente. Puedes ir a algunas islas que le llaman islas, que son como montañas, y en esas islas puedes encontrar fósiles de caracoles y cosas marinas. Salimos de Bolivia y nos fuimos hacia Argentina. En Argentina llegamos a Humahuaca. El norte argentino es tan parecido al norte mexicano, hay nopales, hay cactus. Yo pensaba que eso nada más era de aquí, y vi mi gran ignorancia cuando voy entrando y dices, esto parece México, y es México, podría ser México, ¿no? Llegamos al pueblito de Humahuaca, que es turístico, es un pueblito muy chiquito. Posteriormente a Salta, que ya es una ciudad, y ahí no tuve tan buena suerte porque era turístico, entonces todo estaba lleno. Queríamos ir a tomar un teleférico y tenías que hacer una fila de 2 horas. Entonces no era muy bonito, ¿no? No encontrábamos hostal. Yo me acuerdo que estuvimos caminando con la mochila. De repente, si caminas con mi mochila media hora, ya pesa. Entonces yo me acuerdo que estuvimos como 1 hora buscando hostal y no encontrábamos. Hasta que lo encontramos, yo creo que ahí pasé la peor noche porque era un cuarto con 20 camas. Y había 2 personas que roncaban, pero sincronizados. No me van a creer, se me hizo una falta de respeto grabarlos, pero uno roncaba fuerte y se callaba, y el otro, y entonces dormí de cansancio porque realmente había mucho ruido, ¿no? Y fue el peor, yo creo que fue el peor hostal que me tocó. De Argentina me gusta mucho Pedro, que es un personaje muy importante en la historia.
me dijo, cuando vayas a Córdoba, yo te alcanzo en Córdoba, y ahí tengo una casita y te la puedo prestar si quieres, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a Córdoba. Córdoba es muy bonito, le platicaba a mis primos que hay lugares maravillosos como Uyuni, que es espectacular ver el desierto y todo, pero el pueblo no es muy bonito, yo no me iría a vivir ahí. Sin embargo, Córdoba no es espectacular, es bonito, nada más, no tiene grandes cosas, pero yo sí me iría a vivir a Córdoba, es una ciudad muy bonita, ¿no? Todo está en orden, no hay tráfico, todo está ordenado, para mis parámetros no hay delincuencia, ¿no? Y me decían, ten cuidado porque Córdoba es muy peligroso en la noche. No hay nada, ¿no? Si te encuentras con alguien, yo creo que él tendría más miedo. Hay muy poca gente en Córdoba. Después de viajar ya más o menos, aproximadamente ya se iba a cumplir un año, es cansado estar viajando, entonces mis baterías estaban un poco agotadas y todo. Pedro me dijo, tengo una cabaña en el campo allí cerca de Córdoba, te la presto si quieres. Y lo estimo mucho porque le dije sí, me mandó fotos como para que yo me enamorara de la cabaña. Y le dije sí, me la prestas, claro, el tiempo que tú quieras. Me dice, 3 meses me puedo quedar, lo que quieras. Entonces me quedé 2. Llegué y antes de llegar hice un súper y me compró vino, me hizo un súper para 2 semanas, me lo dejó ahí para recibirme, ¿no? Y bueno, voy a hacer una pregunta, ¿cuánto creen que cuesta la botella de vino en Argentina? Pesos mexicanos. Muy barata, ¿no? ¿Cuánto? ¿Barata? Menos. ¿Cuánto? Menos. ¿Quién da menos? 20. Menos. Más barato que 18 pesos costaba la botella de vino, pesos mexicanos, ¿no? Eran como 500 pesos. ¿Eh? Sí, pero, o sea, decía eso y me decían, pues tráete, ¿no? Yo tuve que comprar 6, que eran muy baratos, ¿no? No podía dejar pasar la oferta. Y entonces, y es loco porque te encuentras precios así de cosas que dices, es ridículo, sale más caro una Bonafonte aquí en la tienda, ¿no? O en el Oxxo, pero también hay cosas más caras, es como que los precios no tienen una uniformidad y por la crisis que tienen ahorita, yo creo que ahorita están peor con Milei, pero cuando yo estaba allá, la crisis económica es devastadora. Sin embargo, algo muy curioso, están pobres los argentinos, pero uno no ve pobreza. Bueno, de repente sí ve, en los que se quedan homeless, pero son gente que son tienen mucha presencia los argentinos, entonces pueden estar en crisis económica, pero la presencia no la pierden y eso es algo muy, muy chistoso. Me quedé 2 meses descansando en una cabañita, eso fue también una experiencia muy bonita, donde nadie te conoce, estás en el campo, ¿no? Y es un bosque y todo, en una cabañita en Argentina, en el bosque de Córdoba. Disfruté mucho de ese tiempo y posteriormente pues había que seguir el viaje, recargué pilas y me fui para Chile. Santiago de Chile se parece mucho a México también, es que de repente uno ve y son como primos, ¿no? De parte de la ciudad dices, esto me recuerda a México, esto también, aunque el chileno habla muy diferente también, tienen un acento muy raro. Lo curioso de esto es que uno no sabe qué esperar. Yo fui a Valparaíso y es una ciudad que está en la costa, y cuando llegué me encontré una ciudad hippie, pero tipo hippie punk, con muchos grafitis por todos lados, muchos hippies pero vestidos de negro, de fiesta por todas las calles de repente, y nos tocó un festival, el Carnaval de Valparaíso. Era una locura, salíamos a la calle y estaba llena, había de todo por todos lados. El ambiente no estaba en los bares, el ambiente estaba en las calles. Aunque suele ser peligroso, ya nos habían dicho los del hostal, cuando entren, cierran la reja. Y ahí nos intentaron robar porque estábamos sentados afuerita del hostal, pero había una reja de por medio. Como hace cuenta, como si tuvieras una reja aquí en el portón. Estábamos aquí en el pasillo y pasan 2 tipos y quieren abrir la puerta. Y porque nos vieron y dijeron, aquí. Y si no hubiéramos cerrado con llave, pues ya les estuviera hablando de cómo nos asaltaron, ¿no? Ahí. Pero hicimos caso, cerramos con llave y nada más vimos cómo y yo me quedé sorprendido como y hace cuenta que vi al ladrón, el ladrón me vio, nos vimos, ¿no? Y yo reí porque no me pudo asaltar, ¿no? Y ya nos metimos al hostal, luego tampoco me quedé a esperar a intercambiar, ¿no? Palabras con él.
Era una locura. Yo creo que la ciudad más alocada que vi fue Valparaíso, en Chile, ¿no? Y llegué a Brasil. Sigo el camino, nos fuimos de ahí, tomé Córdoba como mi base. Ya había visto en el mapa, si se ubican, Córdoba está como a la mitad de Argentina, entonces de hoy uno puede llegar del norte, ir hacia el oeste, hacia el este y bajar hacia Bariloche. Entonces regresé a Córdoba y en Córdoba tomamos el autobús para Bariloche, ¿no? Mi papá, bueno, no está aquí. Sí. Siempre me había llevado a una tienda que se llama Bariloche y yo siempre tenía en mi mente que Bariloche era una tienda de chocolates, ¿no? Y cuando descubrí que había una ciudad, dije, ay, mira qué curioso, se llama como la tienda. Y no había chocolates. Sí, hay chocolates, ¿no? ¿Hace Sí, día? sí, claro, ahí hacen los chocolates y hay tanto alemán que parece una ciudad alemana, ¿no? Sus construcciones son muy alemanas y muy... Podrías, de repente, podría parecer Alemania. Y además ella empieza a ser un frío del demonio. Si no llevo, ya había comprado una chamarra, porque Pedro me presentó un amigo que vendía ropa para motocicleta. Y esa es muy buena porque es muy ligera y al mismo tiempo es muy resistente para el aire. Pero ya empieza a hacer frío ahí, ya los huesos se te calan, el aire es frío, gélido, hay un lago ahí también. Y bueno, Bariloche lo conocimos y de ahí había descubierto ya el destino final, digamos, hacia el sur, ¿no? Y el destino final, Joel me lo había enseñado, Ushuaia, que es la ciudad, la capital más al sur de Sudamérica. Y ya ese se había convertido en mi destino. Y en Ushuaia tienen un faro, que se llama el Faro del Fin del Mundo. Entonces ahí sonaba muy bien como para llegar, para decir, llegué ahí, ¿no? También en Ushuaia tienen un lugar que se llama el Kilómetro Cero, que es un lugar donde empiezan todos los caminos. Es un camino de terracería, un camino de terracería en el bosque, pero ahí hay una placa que dice, aquí empiezan todos los caminos, y es la frontera entre Chile y Argentina. Todos los caminos empiezan ahí, hacia Alaska, ¿no? Tomamos un autobús de Bariloche a Ushuaia, y en ese entonces ya no estaba viajando con Joel, estaba viajando con Clara, una amiga también alemana, y Joel nos dijo, ¿cuántos días hicieron de Bariloche cuántas horas hicieron de Bariloche a Ushuaia? Y yo le decía, horas, güey, hicimos 3 días en autobús, es enorme, Argentina es enorme, y además con estrés porque llegamos con un margen de media hora a un autobús, Ciudad Gallegos se llama, que me decían, ahí no hay nada, es un pueblo espantoso, no está tan feo, ¿no? He visto pueblitos más feitos aquí en México, pero no hay nada, eso sí, no hay nada. Entonces, si no llegábamos a tiempo y compraba el boleto, nos teníamos que quedar una noche ahí. Entonces llegamos con media hora, bajé corriendo, compré los boletos, en media hora, tenía media hora de margen, los alcancé a comprar y pudimos seguir el camino. Si no, me hubiera tenido que quedar ahí, que realmente sí se veía un pueblito más o menos, ¿no? Llegamos a Ushuaia. Ushuaia es muy bello también. Yo pensaría que por ser la última ciudad del sur sería lo más gélido, pero no, hacía más frío en Bariloche y tiene que ver con las corrientes marinas y los fríos. Y que es muy bonito, ¿no? Uy, era un bosque espectacular. Nos tocó nieve, también nos tocó ir a una laguna, no recuerdo el nombre de esta laguna, Esmeralda. donde fuimos en un parque. ¿Esmeralda? Laguna Esmeralda, exactamente. Y nos perdimos ahí de repente como media hora, ¿no? Y sí es un poquito estresante perderte en la nieve porque sí, te puedes quedar ahí, ¿no? Entonces, bueno, encontramos el camino rápidamente, llegamos a Laguna Esmeralda, muy bello, estos paisajes de montaña con nieve y nevado, todo un espectáculo. Algo que es muy, muy bonito en Argentina es que de los países más desarrollados que todo es gratis. Tú vas ahí, es gratis, pasas como que el argentino y te dice, ven, conoce mi país, pasa, aquí está este parque. Tomé el tour al Faro del Fin del Mundo, es muy bello, ¿no? Es la experiencia de estar en el último recinto de gran civilización, porque hay más ciudades al sur, por supuesto, pero ya son diferentes. Y también caminamos al Kilómetro Cero, ¿no? Es muy bonito, me tomé la foto ahí en la frontera, no hay nada, nada más hay un letrero que te dice, no, favor de no pasar al lado chileno, ¿no? Entonces, pues, todo el mundo pasa.
Y regresas de cuenta que los No me invitan, ¿no? Tienes que. Sí, tienes que pasar, pero bueno, pasas y regresas. Todo mexicano. No, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace. Regresamos de Ushuaia y empezamos a subir otra vez. Ahí sí se trampa porque salía más barato tomar el avión de Ushuaia a Buenos Aires que tomar el autobús. El autobús salía más caro y además eran 4 días, una cosa así. Entonces el avión fue mucho más rápido y llegué a Buenos Aires. En Buenos Aires es una ciudad maravillosa, yo siento que tiene mucha energía. Buenos Aires es como, no sé, es la ciudad más europea, yo puedo decir, aunque con los europeos que me juntaba y me decían esto no tiene nada de europeo, pero para mí era europeo, ¿no? Mucho italiano, ¿no? Hay mucho italiano, sí, Español. sí, mucho italiano, mucho español. Me habían dicho que eran muy soberbios, ¿no? Que eran Alemanes. a veces groseros. Y sin embargo, no, yo no encontré un bonaerense que se portara grosero, al contrario. Milei nada más, ¿no? Milei nada más. Milei, estuve como a unos 100 metros de Milei, porque pasamos por la televisora donde él habla, daba sus discursos antes de las elecciones, y el estudio a nivel de calle está hacia abajo, y tienen un vidrio para que veas los estudios, entonces ahí lo puedes ver. Pasamos a las zonas que tiene Buenos Aires, tiene también buses maravillosos, tiene muy bonitos, muy abiertos. Me gusta mucho cómo tienen su ciudad, aunque a pesar que tienen crisis, sus monumentos los tienen impecables. Es una ciudad maravillosa, muy bonita, a mí me gusta mucho, en especial. De ahí pasamos a Colonia. Uruguay no se me hizo, Uruguay se supone que es el país más hermoso de Latinoamérica, es la Suiza. Fui a Colonia, que es Uruguay, que es muy bonito. A mí se me hizo, ya saliendo de la parte turística, se me hizo, y yendo al pueblo, se me hizo como Estados Unidos sin gringos, ¿no? Así como Estados Unidos pero con latinos, es algo curioso. Regresamos a Buenos Aires, de ahí me fui a Paraguay, que es la triple frontera, es puerto abierto, entonces todo es gratis ahí, no gratis, perdón, todo es muy barato, iPhones, computadoras, todo es bueno, muy barato. Los brasileños van a hacer ahí su contrabando, ¿no? Y se regresan con contrabando a Brasil porque está prohibido, pero llevan como aquí nosotros vamos a Estados Unidos y tenemos pacas, ellos se van a Paraguay y traen a Paraguay y se regresan a Brasil con sus pacas. Y Brasil, bueno, es una maravilla, es todo verde. Hay algo que me dijeron, que el pasaporte más fácil de falsificar es el brasileño. ¿Por qué? Porque tú puedes ser brasileña, todos aquí podemos ser brasileños porque su etnicidad es... Hay de todo, ¿no? Yo creo que vi más que en Estados Unidos, ¿no? Más diferencia de gente. Incluso cuando fui a la tienda a veces pensaban que era brasileño y eso me da la risa. Cualquiera, así tienes todo, fui a Sao Paulo, que son ciudades tan grandes. Ahí sí, por ejemplo, yo puedo decir como mexicano, Ciudad de México tiene 22 millones. Y en Buenos Aires me decían, ten cuidado, porque ahí son 8 millones. Y es una ciudad pequeña. Pero Sao Paulo tiene 22 millones, es una ciudad enorme. Tiene Oxxos, ¿no? Tomé fotos en cada Oxxo que veía en Latinoamérica. Y ahí sí me tocó ver también en una esquina brasileños tocando y la gente bailando y sentir este furor brasileño, ¿no? Que a veces los tenemos los mexicanos, pero fue algo hermoso estar ahí en una esquina con puro, bueno, había turistas, pero con brasileños bailando y su ambiente. Llegando a Río de Janeiro, ¿no han oído del síndrome de París? ¿Alguien de aquí? Síndrome de París es que los japoneses viajaban a París y se deprimían porque no era una ciudad tan maravillosa como ellos pensaban, entonces se deprimían. De hecho, los japoneses adoran tanto a París que en Tokio hicieron una torre muy parecida a la Torre Eiffel, ¿no? En honor a la Torre Eiffel de Francia. Entonces un poco me sentí como el síndrome de París en Río de Janeiro, porque yo pensaría que iba a ser hermoso, que iba a haber gente bailando por todos lados, gente riendo por todos lados. No, el centro está un poco abandonado, no hay tanta gente, hay mucho homeless,
mucho pordiosero por todos lados, eso me sorprendió. Y me desilusioné un poco, y además la playa tiene uno que estar cuidado, porque como es una playa tan famosa, Copacabana y Ipanema, también los asaltos están a la orden del día. Entonces, a pesar que lo más seguro, que es donde yo me quedé, que era Copacabana, hay mucho indigente en las calles. Los edificios son muy caros y sin embargo hay mucho indigente en las calles. Las playas están hermosas, eso sí. Cumplí mi sueño de salir a correr en la playa en Copacabana, y siempre quise hacerlo. Fui a Bucios, que es un paraíso que no conocía, y Bucios sí es un paraíso, es una península que tiene 20 playas alrededor y es hermoso. Lo curioso es que hay muchos argentinos ahí viviendo, porque como en Argentina hay crisis, se van a trabajar a Brasil. Pues es una realidad que está pasando con los argentinos, ¿no? Tristemente se tienen que salir de su país para encontrar mejor futuro, y eran jóvenes la mayoría. Y también lo curioso es que no quieren hablar de política, no quieren hablar de fútbol. Y dices, tu país está hundiendo y no sabes hablar de otra cosa que de fútbol, porque no quieren hablar de política, no quieren hablar de Milei, no quieren hablar de nada, ¿no? Y eso fue algo un poquito desilusionante, porque los argentinos siempre sentí muy buena vibra por los argentinos, ¿no? En cualquier lugar. Y bueno, Brasilia, una ciudad ordenada, funcional. Vi un video en YouTube que decía el fracaso de Brasilia, la ciudad que no funciona. No es cierto, es una ciudad organizada, funcional y hermosa. Todo está en su lugar en Brasilia. Y de ahí ya me empezaba a dar un poco la nostalgia después de 2 años y medio. Y nos fuimos, tomé un avión hacia Colombia, y de Colombia ya había perdido un poco la fascinación de estar viajando tanto tiempo, y dije vámonos ya a México. Y lo primero que hice fue comer una barbacoa aquí, que no saben qué hermoso sabe la barbacoa. Aquí llegando a Tizayuca fue lo mejor, ¿no? que pude haber probado. La comida mexicana sí la extrañé, a pesar que no puedo vivir sin comida mexicana, la comida aquí es hermosa. Y bueno, eso fue, les acabo de resumir 2 años y medio de muchas ciudades, un poquito de las vivencias, se me escapan algunas, pero quería platicarles también 1 hora, 1 hora y media de lo que fue este viaje, ¿no? Le puse multiuniversos porque somos tan parecidos con tantos hermanos latinoamericanos, y eso es algo como si fuera uno a diferentes realidades de esta misma. Cada país y cada ciudad de Latinoamérica es como México, pero diferente, con un sabor diferente, ¿no? Por favor.